día de hoy. Gloria al Señor. Amén. Se vino la lluvia. Eso es buena señal. Amén. La lluvia nos dice, la Escritura dice que la lluvia tardía, la temprana y la tardía, amén. La lluvia tiene un simbolismo, un significado. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Esta mañana quiero hablarles a ustedes, a todos y cada uno de ustedes, pero quiero darles las razones y los motivos que muchas veces se presentan en nuestra vida para desviarnos del plan y el propósito de Dios. Esta mañana, por la palabra del Señor, quiero decirles por qué necesitamos mantenernos en el fuego de Dios, mantenernos buscando el rostro de Dios, porque hay algo que depende de nosotros. Nuestras familias dependen de nuestra búsqueda. El esposo que busca la presencia del Señor entiende que su familia depende de la presencia del Señor. La esposa que sabe que su hogar depende de la presencia del Señor le busca. Amén. Cuando entendemos, cuando comprendemos que nuestras familias, que nuestros hogares dependen de la presencia del Señor, vamos a comprender por qué muchas veces el enemigo utiliza artimañas, estrategias para desenfocarnos, para fatigarnos, a fin de que Él tenga acceso libre a nuestra casa. Cuando hay un hombre o una mujer responsable en la presencia del Señor, cuando comprende que su vida es importante, cuando entiende que él o ella, ¿verdad? Dios los puso ahí para que puedan a través de ellos su casa ser bendecida. Esta mañana yo quiero hablarles precisamente por qué no movernos de nuestra posición. Yo quiero esta mañana llevarle a que usted mantenga su posición en el Señor. ¿Qué yo te quiero decir? Vas a tener guerra, vas a tener luchas, vas a tener pruebas, pero hay una certeza: esas luchas no pueden derribarte, no pueden derrumbarte, porque necesitamos entender esto. La iglesia es identificada como un soldado. Segunda de Timoteo capítulo 2. Gloria damos al Padre, amén. Glorifica al Señor siempre. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 3. Ya lo tiene. Dice: tú pues sufre ¿qué? Penalidades, ¿como qué? Como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿De qué manera nos tomó? ¿Qué somos nosotros? Soldados. ¿Sí? Por eso es importante entender que no podemos perder o ser movidos de nuestra posición. ¿Sabe por qué el enemigo ha entrado a muchos hogares? Porque hay quienes se han removido de su posición. Te voy a enseñar por qué es importante que nosotros entendamos y comprendamos esto. Los maduros, los que son llamados a servirle al Señor, debemos de comprender esto. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 18. Gloria al Señor. Primera de Timoteo 1, 18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, ¿qué? Milites por ellas la buena milicia. ¿Sí? Dice que militemos la buena milicia, es decir, la lucha, la batalla. Entonces, la identidad del cristiano, la identidad de la iglesia, también se manifiesta como un soldado. Mateo capítulo 11. Aleluya.
Versículo 12. ¿Ya lo tiene? Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, ¿qué pasa? Y los violentos, ¿qué hacen? Lo arrebatan, ¿sí? Jesús estaba hablando, dice, desde los días de Juan el Bautista, hasta ahora el reino de los cielos sufre, es decir, hay lucha. Pero quienes arrebatan, dice, son los violentos, los que se mantienen en su posición. Ahora, esto nos va a llevar a comprender por qué a veces viene a nuestra vida el desánimo, por qué a veces viene la fatiga espiritual, por qué a veces estamos cansados espiritualmente, porque el diablo sabe que no te puede atacar, pero va a tratar de agotarte, de cansarte, porque tú eres lo que no le permite a él avanzar en tu familia. ¿Me explico? Por eso muchos hoy están desanimados, hoy están cansados, hoy están agotados física y espiritualmente. Porque el enemigo sabe que si te cansa, que si te agota, él tiene acceso y tiene lugar a tu casa y a tu familia. Cuando tú estás fortalecido en el Señor, de alguna manera el enemigo no puede entrar a tu casa, no puede atacar a tu familia porque tú estás fortalecido. Amén. Al tener claro que Dios revela que su iglesia es un soldado, debe haber una razón para que Él diga que nosotros somos como unos soldados. Me explico, debe haber una razón. Gloria al Señor. Gloria a Dios por la lluvia. Vaya conmigo a Jueces, capítulo 2. Gloria al Señor. Jueces, capítulo 2. Estamos en el libro de los Jueces. Capítulo 2. Ese libro viene después del libro de Josué. Recordemos que Josué entró para conquistar mucha tierra. Versículo 20. Ya lo tiene. Dice, y la ira de Jehová, ¿qué hizo? Que ordené a sus padres y no obedece mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar, ¿qué? A ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. ¿Para qué? Si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Es decir, hubo una razón, hubo una causa. Ahora vaya conmigo a Josué capítulo 3. Versículo 1. Dice, estas pues son ¿qué? Las naciones que dejó Jehová para probar con ellas, ¿a quién? A Israel, a todos aquellos que no habían conocido, ¿qué? Todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen, ¿qué? La guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Es decir, Dios pudo haber eliminado aquellas naciones, las cuales no eliminó Josué. Pero dice la Biblia que no las eliminó por una razón. ¿Cuál era esa razón? Para que aquellos que no habían conocido la guerra pudiesen conocer la guerra. ¿Me explico? Dios la dejó. Ahora, pudo haber Cristo derrotado completamente a Satanás en la cruz del Calvario, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué no lo hizo? Se pueden hacer un poco más para acá si gustan. ¿Por qué cree que no lo hizo? Por una razón. Jesús no derrotó a Satanás, o sea, no lo quitó
le quitó el poder, le quitó las armas, le quitó la autoridad, pero lo dejó presente. ¿Sabe por qué lo hizo? Para que nosotros desarrolláramos nuestra naturaleza como soldados, como guerreros de Dios. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y dice también que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son ¿qué? Poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Habla de armas, habla de milicia, habla de ser soldados. ¿Me explico? Y nos dice que tenemos armas. La razón es porque nosotros fuimos llamados para vivir una vida de victoria y ser guerreros en las manos del Señor. Amén. Ahora, mire, usted fue llamado para pelear la batalla de su casa. Usted fue llamado para luchar por su familia. Usted fue llamado para ejercer autoridad en el Señor. Hablábamos de la autoridad y el poder que viene del Espíritu Santo. Usted es el instrumento que Dios va a ocupar para establecer su reino en su hogar. Nosotros conocemos de la palabra del Señor. Amén. Pero a veces o en muchas ocasiones el enemigo trabaja con mucha astucia. El enemigo sabe que hay alguien que le ocasiona una dificultad para destruir una familia. Cuando alguien entrega su vida a Cristo, cuando alguien le rinde su corazón a Dios y busca la presencia del Señor, ese hombre o esa mujer se convierten en un estorbo para los planes de Satanás. Cuando ese hombre o esa mujer entrega su vida al Señor y está buscando el rostro de Dios, ese hombre y esa mujer son un estorbo al enemigo. ¿Me explico? Tu mamá, tu papá, tu esposo, tu esposa, al estar buscando el rostro de Dios, te conviertes en un obstáculo para los planes de Satanás. Él quisiera destruir tu casa. Él quisiera destruir la vida de tus hijos. Él quisiera arruinarte completamente. Pero no lo hace porque hay alguien que le está impidiendo el realizarlo. ¿Quién es? Usted. Tú eres lo que ha impedido que Satanás lleve a cabo sus planes contra tu casa. Tú eres quien ha impedido que el enemigo pueda destruir tu casa. Por eso quiero que me acompañes al primer libro del profeta Samuel. Porque la Biblia nos revela cosas poderosas y extraordinarias. Amén. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 13. Ve que tiene un encabezado ahí en su Biblia. ¿Cómo dice? Guerra contra los filisteos. Dice, lea conmigo el versículo 1. Había ya reinado Saúl 1 año. Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas. Y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto de su pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que habían en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho ¿qué? A los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron
para pelear contra Israel 30,000 ¿qué? Carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Misma al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban ¿en qué? Porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en... ¿Cuántos hombres dice la Biblia que tenía Saúl? Tenía 3,000 hombres de Israel. Y 2,000 estaban con él y 1,000 estaban con Jonatán. ¿Y cuántos vinieron contra Israel? Dice en el versículo 5. 30,000. 6,000 hombres tenía. 3,000 hombres. Y ellos dicen, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso. ¿Como de a cuánto le habrá tocado a cada israelita entonces? Si ellos solamente eran 3,000 y eran 30,000 carros de a caballo, por lo menos viajaban 2. 6,000 hombres y un pueblo numeroso. Claro que cuando el pueblo de Israel vio que estaban en estrecho, ¿qué hicieron? Se escondieron en cuevas. ¿Sí? En fosos, en peñascos, en rocas y a donde encontraron lugar. A donde pudieron esconderse, se escondieron. ¿Por qué? Porque estaba asegurada su muerte. Pero el versículo 7 dice, y algunos de los hebreos pasaron ¿qué? A la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él. Ahora, Saúl ya era rey. Había sido ungido ¿por quién? Por Samuel. Era rey del pueblo de Israel. Pero un problema que tenía Saúl y que tuvo hasta que murió es que Saúl no buscaba al Señor. A diferencia de David. Recuerden que una vez Saúl buscó a una adivina. Uno de los grandes problemas de Saúl es que no buscaba a Dios. Cuando vio toda esta situación, en vez de buscar al Señor, él se desanimó. Lea conmigo el versículo 15 de 1 Samuel 13. Y levantándose Samuel, ¿qué hizo? Y Saúl contó a la gente que se hallaba con él, como ahora tenía solamente 600 en ese momento. Versículo 22. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló ¿qué? Y con Jonatán, excepto. Ahora mire, los únicos que tenían armas de guerra eran Saúl. Los demás no tenían armas. ¿Quiénes tenían las armas? Saúl y Jonatán. Eran líderes. Saúl era el rey. Jonatán era el príncipe, su hijo. Eran los únicos que tenían un arma para pelear. De ahí el pueblo no tenía armas. Solo ellos dos. Ahora quiero ir al punto poco a poco. Quiero irlos llevando. ¿Por qué causa el pueblo no tenía armas? ¿Por qué solo Saúl y Jonatán tenían armas en el momento de la guerra? En el momento de la batalla. Quiero llevarlo a este punto. Ustedes, como padres y como madres que han estado buscando el rostro de Dios, conocen cuáles son sus armas, ¿sí o no?
¿Sí o no conocen cuáles son sus armas espirituales? Pero ¿sabe qué pasa? Que a veces los hijos no tienen armas para pelear sus batallas. Que a veces solo hay quienes tienen las armas y los demás no tienen armas. Usted sabe que la oración es poderosa, ¿sí o no? Usted sabe que puede ayunar, que puede orar, que puede alabar, adorar a Dios. Usted tiene armas, pero a veces nuestros hijos no tienen armas. Dice la Escritura que aquí solamente Saúl y Jonatán tenían armas, pero el resto del pueblo no las tenía. Ahora, ¿cómo van a pelear la batalla los que no tienen armas? ¿Cómo van a pelearlo? Recuerdo que allá por el año, creo que fue de 1994, cuando se acuerdan que emergió el famoso Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el subcomandante Marcos. El ejército, cuando entró a rodearlos, ¿sabía usted que muchos indígenas de Chiapas tenían armas, pero eran de madera, rifles de madera? Solamente les pusieron ahí para que el ejército creyera que tenían armas. Ahora, ¿qué cree que hubiera pasado si se hubieran enfrentado realmente con esas armas de madera? Iban a perder. No tenían cómo ganar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo va a luchar a alguien en la guerra si no tiene armas? ¿Cómo van a pelear sus batallas si no tienen armas? Ahora, la pregunta es, ¿por qué el pueblo de Israel solamente tenía Saúl y Jonatán tenía armas? ¿Y por qué el resto del pueblo no tenía? Debe haber una razón. Versículo 19 de 1 Samuel 13. Gloria al Señor. Y en toda la tierra de Israel no se hallaban, ¿qué? Porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada. ¿Por qué no tenían armas? Porque no había quien las hiciera. Los herreros eran los que diseñaban, trabajaban para proveerle al pueblo las armas. ¿Me explico? A ellos, los filisteos, al haberse llevado a los herreros, estaban dejando al pueblo sin la posibilidad de hacerle frente porque no iban a tener armas. Ahora tú eres el herrero, tú eres la herrera que Dios ha levantado en tu casa para proveerle a tu casa las armas. Pero a veces pasa que quienes son los herreros han sido llevados cautivos o prisioneros. ¿Por qué crees que te sientes tan atacado por el enemigo? ¿Por qué crees que el diablo te ataca tanto a ti? Tú dices, ¿por qué me ataca a mí el diablo? Porque tú eres el herrero de tu casa, la herrera de tu casa, quien a través de ti tu casa tiene armas para pelear las batallas. ¿Quién es el que dobla rodillas cuando hay un problema en tu casa? ¿Quién es el que ayuna? ¿Quién es el que está peleando la batalla? Así que, ¿sobre quién es la guerra? Sobre ti, ¿sobre quién intensifica el enemigo? Porque si te remueve, tu casa queda desprotegida. Los tuyos quedan desprotegidos. ¿Quién es el que está incentivando luego para vamos a la iglesia? ¿Quién es el que dice vamos juntos? El que es el herrero, el que dice, ¿sabes? Si no buscamos la presencia del Señor, nuestra casa se viene para abajo. Ahora, los filisteos, ¿quiénes son los filisteos? Enemigos del pueblo. ¿Quién es tu enemigo? Satanás, la carne, el mundo. Y el diablo sabe que si logra remover a los herreros, va a dejar desprotegidos. ¿Sabe por qué
el diablo ataca en la iglesia a las cabezas. ¿A quién ataca primero el diablo en la iglesia? ¿A quién cree que quiere derribar? Al esposo. Y aquí, en su caso en la iglesia, al pastor. Porque ¿quién se supone que le está proveyendo el alimento al pueblo, las armas? ¿Quién? Sabe que si el pastor es removido, sabe que si el pastor cae en desánimo, el pueblo no va a tener armas. ¿Me explico? Lo mismo es en tu casa. Lo mismo es en tu hogar. El enemigo sabe que si te logra remover, tu casa queda desprotegida. Los tuyos no van a tener armas para pelear. ¿Qué hacían los herreros? Ellos hacían espadas y lanzas. Vaya conmigo a Segunda de Reyes. Por eso esta mañana yo quiero incentivarte a que mantengas tu posición en el Señor. Porque tú eres pieza importante. Porque tú eres lo que está estorbando al enemigo para destruir tu casa. ¿Me explico? Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 14. ¿Ya lo tiene? Lea conmigo, dice, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén. ¿A quiénes? Y a todos los hombres, hasta 10,000 cautivos. ¿Y a todos qué? No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Versículo 16. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos, ¿y qué más? Que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos. Ahora, fíjense, estas son estrategias. Los reyes en aquel tiempo, para someter a otro pueblo, tenían que llevarse a los hombres valientes, a los príncipes, a los artesanos y a los herreros. Porque al llevárselos cautivos, es decir, se los sacaban y dejaba a la gente pobre. Porque la gente pobre no les significaba un problema. Los herreros eran los problemas, los valientes. ¿Por qué? Porque si había gente valiente y había herreros, había posibilidad de pelear por libertad. ¿Me explico? Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, lo primero que hace el enemigo cuando ve que alguien es fuerte en el Señor es removerlo de su posición. Se lo quiere llevar cautivo, cautiva. Por eso es que se intensifica la guerra. Por eso es que hay una batalla contra ti. Por eso luego dices, ¿por qué me siento desanimado? ¿Por qué me siento cansado? ¿Por qué me siento cansada? ¿Por qué me siento fatigado? ¿Por qué me siento fatigada? Porque tú eres lo que ha estado estorbando al enemigo en tu casa. Por causa tuya el diablo no ha destruido tu hogar. Tú eres el que está proveyendo a través de tus oraciones, a través de tu búsqueda. Y el enemigo va a intensificar su guerra contra los que proveen las armas. ¿Me explico? Debes comprender eso, mi amado hermano, mi amada hermana. Para que el diablo tenga éxito, va a atacar primeramente a los que están al frente, a los líderes. ¿Quiénes son los líderes en la casa? El esposo, la esposa, los padres. ¿Me explico? Son los que le proveen a la familia los recursos espirituales. ¿Me explico? Por eso, porque el diablo sabe, dice, si yo logro hacer que Marcos deje de buscar el rostro del Señor, si yo lo desanimo, si yo lo canso, si yo lo fatigo, si yo lo distraigo, si yo lo desenfoco, sé que si remuevo a Marcos, tengo libre acceso a su casa. Y entonces lo empieza a atacar, lo empieza a bombardear, le empieza a intensificar. ¿Por qué? Porque Él es el que está proveyendo a través de sus oraciones, a través de su clamor, a través de su vida. Entonces el diablo dice, no, necesito removerlo de su posición.
Por eso es que muchas veces mucha gente está cansada espiritualmente y no sabe por qué. No saben por qué están fatigados, porque están bajo un asedio, bajo un ataque. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque dice que el rey de Babilonia lo primero que hizo fue llevarse cautivo a todos los valientes, a los herreros y a los artesanos. Si lo podemos ver de manera espiritual, somos ustedes y yo. ¿Me explico? Somos los que le estamos proveyendo a nuestra casa. Gloria al Señor. Sigamos adelante. Los filisteos sabían de dónde venían las espadas, ¿verdad? De los herreros. También Satanás, él sabe cómo robar nuestras armas y lo hará si se lo permitimos. Israel dice que estaba en estrecho, era mucha gente y no tenían armas. Amén. Hoy la iglesia, escuche, ¿por qué a veces la iglesia parece una sala de urgencia? ¿Qué hay en una sala de urgencia? Muchos enfermos. ¿Por qué? Porque los que le hacían la lucha al enemigo fueron removidos. Los que proveían el arma, los que proveían a su casa, fueron removidos. Por eso, cuando dice que Nabucodonosor se llevó a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, a todos los hombres de guerra, a todos los artesanos y herreros, y dejó solo a los más pobres. ¿Sabes con quién no tiene problemas Satanás? Con el cristiano flojo, con el cristiano tibio, con el cristiano haragán. Satanás no tiene problema con ese cristiano porque él no le hace nada. Él nunca va a atacar a un tibio. Satanás nunca va a atacar a un sancochado. Satanás nunca va a atacar a un carnalón. No, no le significa un problema. ¿Me explico? ¿A quién va a atacar el enemigo? A los que están fervientes, a los que van adelante, a los que están, a esos va a atacar el diablo. ¿Sí? Así que de aquí no hay de eso, gloria al Señor, pero esos cristianos flojos que no, el diablo, son pobres, a ese ni me hacen nada. Pero el diablo sabe que cuando hay uno que está ferviente, dice, no, yo lo tengo que derribar, porque o esta mujer son los que le están proveyendo a su casa las armas, a la iglesia, porque no hay intercesores. Porque no hay gente metida. ¿Sabe por qué? Porque el diablo los engaña. Porque el diablo trabaja astutamente y los quiere remover. No hay intercesores. ¿Por qué? Porque nos tragamos la mentira de Satanás. Porque los que estábamos fervientes caímos en el engaño del diablo. Y empezamos a desviar nuestra mirada. Y el diablo dijo, ahora sí puedo entrar a destruir. Ahora sí puedo desbaratar esa iglesia. Porque los que estaban firmes y los herreros, los que proveían las armas, ya los removí. El enemigo trabaja con astucia. ¿A quién ataca el enemigo? A los que están metidos. ¿Sí? A los que están encendidos. ¿Usted sabe que el diablo quiere destruir esta congregación? Sí, quiere destruir todas las congregaciones porque le significan un peligro. ¿Por qué no se ha violentado más la ciudad? Porque hay iglesia. Porque la iglesia le es un estorbo a los planes de Satanás. Porque no ha caído, usted pegue en la perversidad como el diablo quisiera. Porque mientras hay una iglesia de rodillas clamando, el diablo no puede llevar a cabo sus planes. Por eso el diablo se introduce de manera sutil a las iglesias y empieza a decir, no, a fulano de tal es el de oración, es el de ayuno.
aquel que viene allá nada más a ver qué pasa. No. Aquella. Sobre eso me voy y lo empieza a bombardear y empieza a bombardear el otro. Y los que mantenían el fuego, los herreros, empiezan a ser removidos. Y dice el diablo, ahora sí tengo acceso. Porque el diablo ataca a los valientes, ataca a los artesanos, ataca a los herreros. ¿Me explico? El diablo trabaja de manera sutil, con artimañas. Por eso es importante que recordemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne. ¿No le ha pasado que a veces usted quiere orar y le viene un sueño terrible? A mí me ha pasado. A veces doblo mis rodillas y estoy orando, como a los 5 minutos empiezo a sentir y me tengo que levantar porque digo, este sueño no es normal. No es normal y yo tengo que empezarme. Ahora imagínense si me vuelvo un pastor jaragán, un pastor flojo, un pastor carnalote. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Quién está en la primera línea de batalla en la congregación? Y después del pastor, ¿quiénes siguen? La esposa del pastor. Y después, la congregación, los líderes, los maduros. Y el diablo dice, le doy al pastor, ya lo cansé, lo fatigué, lo desenfoqué. Le hice creer esto, ya lo removí. Él no tiene tiempo para orar, está cansado. Ahora voy con su esposa. Y después va con los fervientes, con los maduros, con los líderes. Y cuando logra su objetivo, entonces dice el diablo, ahora sí, puedo hacer y deshacer. Y por allá afuera se escucha y dice, oye, esa iglesia que antes buscaba a Dios, mira cómo acabó. Sí, porque el diablo sabe cómo derribar y destruir. ¿Me explico? Por eso es que los reyes no se llevaban a los pobres cautivos, esos no les servían para nada. Se llevaban a los que eran un peligro. ¿Comprende, hermano, hermana? Por eso es que se violenta el ataque en contra de los que proveen las armas. ¿Sí? Y nosotros debemos de ser entendidos. Porque el diablo va a tratar de desenfocarnos de una u otra manera. ¿Sí? El ejército de Israel necesitaba desesperadamente artesanos, herreros y líderes valientes. Hoy la iglesia también los necesita. Amén. Hoy la iglesia necesita a gente valiente, a hombres valientes, a padres valientes, a mujeres valientes. La iglesia necesita de líderes valientes. ¿Me explico? Tu casa necesita que tú mantengas tu posición. Tu familia, tus hijos necesitan que tú te mantengas firme. Por eso es que al empezar a leer, dice Mateo 16, 18, y las puertas del Hades no prevalecerán. Entonces yo quiero que tengas bien presente esto, hermano, hermana. Tú eres quien le provee a tu casa las armas. Tú eres quien le provee a tus hijos. Tú eres quien le provee a tu congregación el fuego del Señor. Por eso es que el enemigo sabe a quién atacar. Por eso el enemigo sabe. ¿No te has percatado que cuando tú estás metido en el fuego, tu casa está segura, tus hijos están seguros? Pero tú te das cuenta cuando empiezas a decaer, las cosas no empiezan a ir bien. Amén. Por eso es muy importante. Mire lo que dice Números 14. A su nombre. Por eso es necesario que en nosotros haya un espíritu diferente.
Números 14, versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron ¿qué? Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Diga, los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No lo temáis. Díganle, con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces, fíjese, toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Aleluya. Dice la Escritura que solamente Josué y Caleb, ¿verdad? En ellos se halló un espíritu diferente. Los demás tuvieron miedo, pero Josué y Caleb dijeron: Jehová está con nosotros y los comeremos como pan. Porque en ellos había un espíritu diferente. Tenemos que orar y pedirle al Señor que ponga en nosotros ese mismo espíritu que había en Josué y en Caleb, que no veían al enemigo, sino veían quién estaba con él. ¿Me explico? Que dejemos de ver a un lado los problemas, las circunstancias adversas, y podamos ver quién está con nosotros, y nos fortalezcamos y mantengamos el fuego en nuestros corazones. Regresa al fervor, regresa a la búsqueda del Señor. Tu casa necesita que estés en el fuego de Dios. Tus hijos, tu trabajo necesitan que estés en el fuego de Dios. No viva del pasado. No diga como mucha gente dice: ay, yo hace 5 años oraba, ayunaba. Sí, eso fue hace 5 años, pero ¿y ahora? Y hoy no vivas del pasado. Renuévate cada mañana, renueva tu búsqueda, renueva la pasión. Dile: Señor, necesito volver a encender el fuego en mi corazón. Mi casa me necesita que yo esté ferviente. ¿Me explico? Yo llevo ya 18 años sirviéndole al Señor. Llevo 11 años siendo pastor de Betel. Y le ruego al Señor que cada día me sostenga. Raras veces yo enfoco el mensaje en mi persona. Pero yo quiero que sepa que todos los días yo estoy orando por sus casas. Estoy orando por sus matrimonios. Estoy orando por sus hijos. Estoy orando por sus negocios. A veces me canso. Sí. A veces también me desanimo cuando veo que pasan cosas. A veces también quisiera rendirme, pero entiendo que hay una estrategia del enemigo que quiere removerme, porque por la gracia del Señor me escogió para estar delante de este pueblo. Por eso yo no me engancho, no me enfrasco. Porque si lo hago, el diablo va a ganar ventaja. Yo sé que mi lucha no es contra carne y sangre. Hay una lucha espiritual. ¿Me explico? Yo no me enfrasco.
Yo le pido al Señor, fortaléceme. Cuando uno se mantiene fuerte, recuerden que cuando fue el pueblo de Israel a pelear, creo, contra los de Amalek. Ven Abraham, voy a llamar otro. Amén. Ven Abraham. Ven tú. Porque hay dos Abraham esta hora. ¿Dónde está Johnny? No lo veo. Que se venga Johnny. Venga, hermano José. Levanta las manos así, las dos manos, las dos, así. No, nada más él, ustedes abajo. La Escritura dice que cuando Moisés tenía las manos levantadas, el pueblo prevalecía, iba avanzando, iban avanzando. Y estaba Moisés desde temprano, el pueblo estaba en lucha. Moisés no estaba peleando directamente, pero estaba delante de Jehová. A veces puede que el pastor no esté directamente contigo presencialmente, pero eso no significa que te ha abandonado. Porque a veces decimos, es que el pastor no viene a verme. Es que el pastor ni un mensaje me manda. Hay gente que, ¿lo digo o no lo digo? Hay gente que es como el que no corta el cordón umbilical. ¿Cómo les llaman? Que tienen ¿qué? Mamitis y tienen pastorcitis. Si no está ahí presente, no pelea, no me viene a ver, no me llama, ni un mensaje me manda el ingrato. Moisés no estaba en el campo de batalla. Sonríe, Cristo le ama. Moisés no estaba en el campo de batalla. ¿Ya te cansaste? No la bajes. Y dice que mientras Moisés tenía las manos levantadas, el pueblo, pero, gloria a Dios. Y mientras Moisés tenía las manos levantadas, el pueblo, pero naturalmente iban, ¿cuánto tiempo lo llevamos ya así, hermano? Todavía aguanta unos días, yo creo. Sí. ¿Qué pasa cuando las manos están levantadas? Se cansan. ¿Por qué? Por el esfuerzo. No tiene peso. Bueno, cada brazo aquí pesa como 30 kilos. La sangre deja de llegar. Y claro que empieza a cansarse. Y cuando Moisés bajaba las manos, bájalas. ¿Qué pasaba con el pueblo? El pueblo perdía. Eran derrotados. Y imagínense Moisés viendo a sus amigos, al pueblo, a los que él amaba, ser derrotados. Porque estaban peleando con espadas, no con matatenas, no con trompos. Imagínense. ¿Y qué es lo que tenía que hacer Moisés? No, y cuando levantaba las manos otra vez, pero se cansaba. Entonces, necesitó ayuda. Entonces, vino y vino Aarón. Lo primero que hicieron fue acercarle una piedra. Acérquenle esa silla, póngansela atrás. Uno de ustedes dos. Póngasela atrás de él. Mantengan las manos levantadas. Ahora siéntenlo, pero con las manos levantadas. Siéntenlo. Siéntenlo, hermano. Sí. Porque sabían que Moisés necesitaba tener las manos levantadas. Y entonces hicieron algo más. Agárrenle una mano. Y lo ayudaban. Hasta que derrotaron a sus enemigos. ¿Qué hubiese pasado si Aarón y Hur no hubieran respondido? Hubiesen perdido. Moisés no iba a poder, al menos que hubiera sido sustentado de manera sobrenatural por la mano de Dios. ¿Sabe que por eso viene entonces la fatiga a los que están peleando? Y cuando ellos desmayan,
el enemigo. ¿Puedes ver cómo está tu casa hoy y cómo estaba hace un par de meses atrás cuando había una búsqueda intensa de Dios? Hay una enorme diferencia. Y eso no se va a cambiar con jirimiqueos, con lágrimas. Se va a cambiar diciendo al Señor, manténme fuerte y aviva mi corazón nuevamente. ¿Sí? Por eso a veces te ataca, no quieres venir a la iglesia, ya no quieres orar, ya no quieres involucrarte en el servicio de la obra del Señor. ¿Por qué? Porque Él te está cansando, te está removiendo de tu posición. Y nosotros a veces le creemos las mentiras al diablo. Ahora, todos nos necesitamos entre todos, mis amados hermanos. Cuando usted ve y usted dice, como que hoy el servicio le faltó fuego, entonces diga, me voy a meter más en el fuego yo. Como que al pastor le faltó hoy así como candela, voy a orar por el pastor. Como que hoy la iglesia no, como que nos costó trabajo danzar, gozarnos, quebrantarnos. Pues vamos a intensificar el fuego. Vamos a impedir que el diablo se lleve a los valientes, a los herreros. Debemos de ser entendidos. No se deje remover de su posición. No deje que el enemigo lo va a querer remover, lo va a querer cansar, lo va a querer fatigar. ¿Sabía usted que mucha gente hoy está en sus hogares lejos del Señor y le buscaban bastante? ¿Por qué? Porque el enemigo logró su objetivo. Por eso es que la Escritura dice que nosotros debemos de ser mansos como palomas y astutos. Recuerde que la lucha no es contra carne y sangre. Cuando las cosas vienen, no esté peleando con la carne contra las personas. Recuerde que hay una estrategia del diablo. ¿Sí? Mantengámonos en el fuego del Señor. Quiero invitarle a que se ponga de pie y comprenda. Diga, por eso es que el diablo me saturó de trabajo. Por eso es que el diablo me hizo creer esto, me hizo creer aquello. Ahora retome su posición en Cristo Jesús. Amén. Retome su lugar en el Señor. Vamos a orar en esta preciosa mañana. Ya su nombre. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, en esta hermosa hora del día, Señor.